También es muy interesante ver cómo colaboradores de muchos de estos fanzines acabaron siendo directores editoriales de editoriales como Norma o Planeta de Agostini. Coaching Pop. Muy buenas, poperos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Diario de dos Coach Frikis. hoy para hablar del mundo del fanzine, cómo conocíamos otro tipo de mangas, de noticias relacionadas con el manga anime. En verdad, nosotros nos centramos en el manga, pero también ocurrían con el cómic. Claro. ¿Vale? Solo que es verdad que el tema del fanzine cogió mucha fuerza con el tema manga, con el cómic japonés, ¿no? Esto es la época antes de internet, antes de que hubiesen portales masivos de noticias y demás, pues teníamos que buscar la forma de que nos llegasen esas noticias, ¿verdad? Y era pues a través de estas revistas, ya fuesen hechas por empresas consolidadas o por aficionados, porque aquí nos teníamos que buscar las habichuelas como podíamos. Totalmente. De hecho, el primer fanzine que yo tengo aquí es del año 94. Ah, no, del 93. Es el primero que yo tengo aquí. Y yo creé un fanzine, como muchos sabéis, y si no lo sabéis, pues ya lo digo, que es Manga Line. Que ese fanzine, Dani tiene una anécdota muy buena. Sí, bueno, es que llegó a mis manos, pero yo no lo compré en la tienda, yo lo fotocopié. O sea, era ya de fotocopia y él fotocopia la fotocopia en vez de pagarla, ¿sabes? No, fue la conexión, el destino que quiso que nos uniésemos a través de esas fotocopias, Miguel. No, fue la racanería que tú tenías. Un poquito de ambas cosas. Tontería. Entonces, bueno, realmente recuerdo cómo íbamos a las librerías, las poquitas que había, especializadas o medio kiosco, papelería, buscando información de ya sean los nuevos capítulos de Dragon Ball o informándonos de qué era eso del manga y qué otras series había. Queríamos saber a lo mejor información de un autor o de series que habíamos visto en televisión y de repente descubríamos que tenía una versión papel en manga y no teníamos ni idea. Claro. Entonces, el mundo, el fandom del fanzine fue totalmente un descubrimiento donde la gente iba viendo que en verdad había crecido con el manga. Sí, lo curioso era que realmente era muy complicado hacerse con ese material y cuando tú veías esas páginas en japonés era como de otro mundo, ¿no? ¿De dónde han sacado estas páginas, no? Sí. Además que ya lo vais a ver, fotocopia pura, ¿eh? Sí. Fotocopia pura, pero también os vais a sorprender de cómo se mejoraba el aficionado y iba incluso creando publicaciones semiprofesionales. Sí, eran muy creativos y además tenían su encanto, las fotocopias, o sea que estaban muy bien y realmente pues te daban mucha información que de otra forma pues era imposible que te llegase. Porque aquí realmente hay personas involucradas que a día de hoy están trabajando en Selecta Visión o son responsables de cargos. También es muy interesante ver cómo colaboradores de muchos de estos fanzines acabaron siendo directores editoriales de editoriales como Norma o Planeta de Agostini. Era como si fuera un trabajo de becario donde iban puliendo tanto la redacción como la maquetación, el diseño, y realmente a día de hoy estas bases crearon muchos de los estudios que hoy se encargan de rotular publicaciones oficiales. Es que fueron los pioneros, ¿no? Y en cuanto a maquetación también se ha variado mucho porque antes las ediciones se hacían directamente escribiendo en el acetato de las imprentas. Totalmente. Ahora se hace con programas de ordenador, pero antes era bastante más complicado y además tenías que tener una caligrafía apta para después leerse en condiciones. Totalmente. Y bueno, yo mi primer fanzine que me pillé, algunos ya no los tengo, se estropearon. Había uno que era Mangazón, que creo que lo pillé en el 92-93. Y después, que era mi primer fanzine, que ahí es donde descubrí que John y sus amigos se llamaba Kimagure Orange Road. Y también este que tengo aquí, que era Otaku Press. Otaku Press también fue uno de mis primeros fanzines, que tiene fecha de diciembre del 92, o sea que es del 93 prácticamente. Y este me lo pillé en una librería que estaba ahí, vamos, de milagro. Veis que además el dibujo es totalmente artesano, pero este ya tenía páginas a color, eso no era usual al principio de la época. Entonces, bueno, os vamos a mostrar algunos de ellos para que podáis haceros una idea, y en caso de que queráis que nos profundicemos un poquito más en el mundo de los fanzines de los años 90, pues nos lo dejáis en comentarios y así sabemos si os interesa realmente este tema. Claro. Vamos a verlo. Coaching Pop. Os vamos a enseñar algunos de los fanzines que tenemos, ¿vale? Hay muchos que ya pues se han extraviado, sobre todo los que eran de fotocopia, ¿vale? Este, por ejemplo, es el que os decía que es el primero que yo me compré, ¿vale? Otaku Press, ¿vale? 250 pesetas y hablaba de dossier Hayao Miyazaki, 3x3 ojos, últimas noticias, reseñas y mucho más. Aquí hablaban de 3x3 ojos antes de que se publicara por Planeta. Fijaos, viene Lamu, que además se basaba mucho en lo que ya en Estados Unidos se estaba publicando de manga. Es muy curioso porque se recurría mucho a
a tirar de anuncios de librerías Sí, para sí. poder financiar la publicación, ¿no? De este tipo de Sí, revistas, ¿no? además hay que decir que muchas veces la librería se le ponía el anuncio, pero era por lo siguiente: si no le ponías anuncio, se quedaban con un 50% de lo que valía el fanzine cuando se vendía. Si le ponías el anuncio, se quedaban con el 30%. Entonces, claro, todo el mundo decía, bueno, pues le pongo el anuncio y me gano un 20% más. Esos son los entresijos de los que hacíamos fanzines en la época. Conocías un poco cómo funcionaba todo. Exceptuando algunos que eran prácticamente exclusivos porque lo creaban los integrantes de librerías, de librerías especializadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí si os dais cuenta, este es del 93. Si os dais cuenta, pues bueno, hablaba de la llegada de 3x3 ojos. Hablaba de un montón de cosas que muchas veces se sacaban de publicaciones de otros países occidentales. Sí, que a lo mejor de Francia, ¿no? Que tenían alguna información que aquí no había llegado, ¿no? Pues gente que sabía francés, ¿no? Exactamente. Pues la traducía, ¿no? Las noticias. Aquí además estábamos en la saga del torneo de Cell, ¿vale? Y era muy curioso también cómo se hablaba de Gogo Ackman, ¿vale? Sí, el videojuego. Yo conocí Go Ackman por el videojuego. Ya sabéis que yo fui más videojueguil, más que mangaka, o sea, mangaka otaku al principio. Entonces yo me conocía muchas de las historias por los videojuegos. Esto era muchas veces el primer contacto que se tenía con conocer otras obras de un autor. Y bueno, aquí Miyazaki, yo creo que este fue mi primer contacto de saber quién era Hayao Miyazaki, creo. ¿Vale? Entonces, bueno, venían reseñas de anime, entrevista a Kodansha. Mira, ¿recordáis Gon, el dinosaurio cabrón? Sí. Pues aquí había una entrevista que se le hizo a un responsable de Kodansha que vino, y era muy curioso ver cómo Kodansha en aquella época hablaba de la crisis tan grande que habían pasado, ¿no? Y por eso se abría mucho a Occidente. Curioso. Sí, súper curioso. Y bueno, aquí un poco las reseñas de lo que estaba por llegar, pero que muchas veces estas reseñas eran, como veis aquí, de lo que en Estados Unidos se publicaba, no de lo que se publicaba aquí, que al final lo mismo llegaba aquí, porque se tiraba de eso. Claro, de la editorial Viz, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esta era este fanzine. Hoy solamente os vamos a hacer una revisión de algunos así por encima. Lo dicho, si queréis más en profundidad nos decís. Mangaka era otro fanzine de la época también, que este es el número 4, el primero creo que era el del 93. Esta sí fue una publicación de una librería, ¿no? En este caso de Akira Comics. Exactamente, podéis De ver Madrid. que pone ediciones Akira Comic. Pues sí, Akira Comics sacó un fanzine, o no sé si es que lo subvencionó o cómo fue, yo creo que es que lo sacó, y aquí lo tenéis. Es curioso porque, hombre, casi todas las publicaciones, algo de Bola de Dragón siempre tenía que haber. Claro, Porque- se hablaban después de muchos otros Sí. mangas, pero claro, es normal porque por primera vez, digamos, había muchísima gente que por primera vez llamaban manga al manga gracias a Dragon Ball. Claro. Porque, pero bueno, ya veis que después se hablaba de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, sí. Claro, este como es de una librería, se puede ver cómo mencionan mucho más las publicaciones editoriales de la época. Claro, es normal. Para que lo compraran, ¿no? Pero tenéis que saber que realmente los que comprábamos el fanzine es que acabábamos realmente después. Mira, y además esto era muy típico, cómo aprender japonés. Japonés, sí. Era súper típico. Y lo que decía, que muchas veces es cierto que te leías el fanzine y acababas comprándote realmente los cómics. Aquí todavía no existía en vídeo, ¿eh? Todavía no había llegado editora de vídeo ninguna en esta Bueno, época. yo recuerdo que cuando caía uno de estos fanzines en mis manos, me los releía yo no sé cuántas veces, porque claro, era material inédito al final, ¿no? Totalmente. Mira, hace el Piñol en su etapa menos exitosa, ¿no? Sí. Bueno, Los primeros años, ¿no? Claro, digo yo, no lo sé, yo no lo conozco, o sea, no sé cuándo empezó, pero bueno. Así que bueno, este por ejemplo era, mira, precisamente aquí ya era medio conocido entonces el Piñol, ¿eh? Vale. Ah, sí, mira, ya publicaba en forma de fanzine, fanhunter, solo que no con la calidad de publicación de después, ¿no? Gunkan, este fue súper popular en la época y súper difícil de encontrar. Gunkan era el único fanzine que podías ver para aprender japonés. Qué Fijaos, el grosor además que tenía, este era el número 4, no tenía lomo ni nada, estaba encolado. Y era muy curioso cómo se realizaba. Yo llegué a contactar con Gunkan porque justo en esta época fue cuando yo saqué el fanzine Manga Line, que vamos a enseñar uno, así por encima. Y justo en esa época yo me acuerdo que intercambiábamos publicidad. Él me hacía publicidad a mí y yo se la hacía a él. Y bueno, era los silabarios y todo lo que tenía que ver con los kanjis y demás. Ya dependiendo del número, se centraban en un aspecto u otro. O sea, imaginaos, ¿sabes? Pero bueno, claro, tú te comprabas esto creyendo que ibas a aprender japonés, pero... ni de coña.
¿Vale? Pero y la ilusión que hacía, Exactamente. poder decir 4 tonterías en japonés. Madre mía. Esto también va del 93 al 94 y ahí es donde aparece también el Manga Line, ¿vale? El fanzine mini Manga Line. Tengo también otro que fue la primera versión que hice, que era tamaño folio, que si os interesa haremos un vídeo solo hablando de lo que fue el fanzine Manga Line. Cómo empezó, por qué empezó y cómo acabó evolucionando y cómo desembocó finalmente en la editorial Manga Line, ¿vale? Pero fijaos qué curioso, veis aquí, este es el número 2. Si os dais cuenta, Akikatsu es el autor de Yurei Makoto que casi 10 años después publicamos con la editorial Manga Line. Fíjate, ahí también se unían los hilos del astros. destino, ¿no? Pues sí, así que fíjate. Después ya nos vamos llegando al año 95, esto es 94 también, septiembre del 94. Esta fue una de las primeras publicaciones, junto con la de Otaku Press que habéis visto antes, que vi ya con calidad de imprenta, era como que ya flipabas al verlo así. Portada City Hunter, claro, tú te veías esto en una librería, El Cazador, que se llamaba en Telecinco, y te ves que está ahí y tú dices que esto es manga, que existe versión en papel, lo flipabas. Bueno, City Hunter, en la versión de animación, tengo que decir que era una maravilla porque aunque hacían una adaptación de los nombres, realmente después lo que es la traducción en sí estaba súper bien, era súper fiel a lo que se decía en el anime original. Pero supieron darle ese toque occidental para que de alguna forma te sintieses un poquito más identificado. Totalmente. Y bueno, aquí hablaban de muchísimos mangas que finalmente o estaban llegando en la época o iban a llegar, ¿vale? Después, este fue súper importante en el mundo del fanzine. Suzuki, ¿vale? Primero empezó como Tsuki y después como Tsutsuki, o como se pronuncie, Tsutsuki. ¿Este por qué fue importante? Porque fue la creación de lo que después se llamó Estudio Inu y finalmente después Estudio Fénix. Ajá. Entonces, bueno, esta revista eran 3 números. Esto fue una revolución total porque era la primera revista que ya no era fanzine, sino que se consideraba una revista profesional de manga. Claro, en estos años lo importante también es transmitir que prácticamente todo el fandom, todas las revistas que estamos enseñando, realmente era lo comido por lo servido, que se dice aquí. Es decir, no había lucro realmente. Incluso la constitución de esta revista, realmente ganar, tampoco creo que ganaran demasiado, aunque fue, digamos, la primera publicación semioficial o oficial, profesional, en España, en forma de revista. Es cierto que esto marcó un antes y un después, ¿por qué? Porque a raíz de aquí empezaron a haber muchas más personas que iniciaron un emprendimiento de crear publicaciones, pues también como lucro. No lo digo de forma negativa, digo simplemente que fue un antes y un después en ese tema. En la portada número 1 tenía que ver con Dragon Ball, la 2 no lo recuerdo, y la 3 con Shiro. Esto se agotaba, volaba de la tienda. Yo vi el número 1 y voló. O sea, lo vi, no me lo compré en ese momento y ya nunca más lo pude conseguir. Además, el de la librería te lo decía, esto vuela. Y es verdad, volaba. Yo no sé si lo hacían queriendo o qué, pero funcionó muy bien. Entonces, bueno, aquí tenéis este número 3, que anunciaban ya Norma Comics, porque empezaron, me imagino, a trabajar con Norma. Sí, empezaron a trabajar. De hecho, hay muchas historias que se pueden contar de este tema. Y bueno, aquí veréis cómo eran básicamente, además se leía en sentido oriental. Para que te diese la sensación de que eran productos japoneses. Pero los artículos sí se leían con forma normal, ¿vale? Entonces, bueno, te hablaban también de series y demás. Principalmente era muy promocional de algunas de las obras que se lanzaban en el mercado, pero bueno, era lógico, ¿no? Aquí quizás fue también el comienzo de las primeras obras de manga español, ¿no? Sí, a raíz de ahí. A raíz de aquí, ¿no? Quizás fue. ¿Por qué? Porque esta publicación después del número 3 se convirtió, hubo ahí como fusiones y demás, y se convirtió en lo que fue un verdadero hito en España, que fue la revista Neko. La revista Neko duró años y años publicándose. Empezó con sentido, este es el número 1, como podéis ver. Número 1 costaba 390 pesetas y ponía que era la fusión de Suzuki y Crazy Comics, que era otra revista también de la época. Y presentaban Neko, ¿vale? Y aquí Neko también Camaleón Ediciones. Y aquí Neko ya era con un papel todavía de mucha más calidad, también se leía en sentido oriental, ya tenía anuncios profesionales de las editoriales que pagaban por ello, y esta publicación fue realmente un antes y un después. Estaba muy bien realizada y muchos anuncios de librerías y demás para darse a conocer. Entonces, bueno, esta publicación, fijaos aquí, esto fue
eran cosas que hacía la revista Neko y que estaban súper bien en los primeros números, que eran ganchos de colecciones que se iban a publicar, avances, ¿veis? Y este avance fue de Kimagure, Orange Road. Entonces aquí te podías leer unas pequeñas páginas de la serie. Pero fijaos qué curioso, yo vi antes en la estantería el número 1 de que saliera la propia revista. Cuando salió la revista ya estaba el número 1 en las estanterías. Sí. Sería interesante saber si realmente la publicación pidió permiso, o la editorial, ¿no? Norma en este caso pidió permiso para poner esas páginas de avance. Seguro que no. Seguro que no, porque en aquella época no creo que hubieran tantas exigencias. Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que no. De hecho, sabemos que después con los años tuvieron muchos problemas legales con este tema. Más que después eran personas que acabaron trabajando en la industria. Otra competidora que le salió al poquito tiempo, Neko, duró muchísimos años. De hecho, tuvo después en el número 10, si no me equivoco, una remodelación y ya sí se leía con sentido normal, no oriental, ¿vale? Sino occidental, ¿vale? Pero después apareció Kabuki, que el problema de Kabuki fue que empezó como si fuera una competidora de Neko. Además, fijaos qué curioso, porque Kabuki fue uno de los inicios de Glenat precisamente en esto de las publicaciones. Y Kabuki tuvo un fallo garrafal que cometió, que fue el siguiente. Empezó siendo como una competidora de Neko. Recuerdo que se vendió más o menos bien los primeros números, pero tuvo el fallo garrafal de que en muy pocos números empezaron a destinar excesivamente una gran cantidad de páginas de cómic erótico o pornográfico, hasta el punto de que la revista se convirtió completamente en monográficos de hentai, ¿no? De hentai. Y eso, el público, pues claro, tenía un público que sí que lo consumiría, claro. Era dinero fácil para en aquellos principios de Glenat de España, pero la realidad es que ya el fandom, como yo por ejemplo, recuerdo que ya no queríamos ni ver nada de esta revista. Incluso creo que llegó a perjudicar un poco a la propia editorial. Fijaos qué curioso, el inicio del primer salón del manga, primera convención del manga en Barcelona, entrada gratuita. Esta fue la primera convención antes de lo que fue el primer salón del manga de Barcelona. Y fijaos quién lo organiza, era una organización conjunta de Planeta, Ediciones B, Ediciones Glenat, La Cúpula y Norma Editorial. Claro, ¿qué ocurre? Después de ahí se constituyó lo que era Ficomit y en teoría tenía una institución independiente. Pero si queréis saber sobre eso, decidnos, porque nosotros como editorial andaluza os podemos decir que sí que había muchos límites y muchos impedimentos para poder estar a la misma altura de las demás editoriales en este tipo de sector. Porque la constitución y la creación de la primera convención de manga en Barcelona era para promover a las empresas de allí, del territorio. Cierto que Planeta era de Madrid, pero como era una de las grandes, pues digamos que se le permitió. Pero ya cuando hablamos de Andalucía... complicado. Complicado. Si queréis saber esos entresijos, nos decís que hay muchas historias por contar. Y bueno, este fue, como veis, una publicación de Glenat. Bueno, aquí ya había... Eso lo vamos a tener que censurar. Pequeños toques. Y bueno, aquí el anuncio del primer manga que publicó Glenat, o de los primeros que publicó, que fue el anime cómic. No era un manga como tal, sino el anime cómic de Porco Rosso. Si no recuerdo mal, fue el primer manga que publicó junto con versión 1-2. ¿Vale? Y ya después al poquito ya llegó Sailor Moon, que fue su primer manga en forma de tomo. ¿Vale? Entonces, bueno, Kabuki, pues un hito que creo que muchos a lo mejor no conocéis, pero es el inicio realmente de Glenat en esto del manga. Después está Nippon, otra publicación también, que duró 3 o 4 números, también con una calidad de papel excesivamente buena, valía muy caro y claro, al final pues no duró mucho. Después, una publicación andaluza, Yamatai, que duró varios números y que después conocimos a las personas que lo hacían porque venían a comprar a la tienda sin saber. Sí, lo recuerdo. Entonces bueno, Yamatai también está aquí, bueno, hay varios. Y bueno, otro hito también de la época era la revista, el fanzine Mangazone, o como se diga. Mangazone. Yo tengo esta publicación que es de la segunda época, pero la realidad es que también tenía en blanco y negro de la primera época. Y también fue un verdadero hito porque fue de los primeros fanzines, digamos, más reconocidos que empezaron a salir, ¿vale? Así que bueno, este ya es con una calidad mayor. Y aquí está ya el último punto de inflexión de la etapa de los fanzines. Ya como veis, cada uno de ellos dejan de ser aficionados y se van convirtiendo ya en publicaciones más profesionales,
por no decir revistas profesionales prácticamente. Y entonces apareció lo que fue ya, digamos, el culmen y la reducción del fanzine. Ya apareció Internet, de repente Internet se estaba cada vez más difundiendo a pasos agigantados y ya las personas no necesitábamos, entre los chats y Internet, no necesitábamos de estas revistas para enterarnos qué ocurría con las novedades del manga, con las colecciones que tú seguías, etc. Entonces ya apareció lo que era un híbrido entre Internet y los fanzines hasta ahora, que es la revista Dokkan. ¿Qué era la revista Dokkan? Una publicación que venía con artículos muy profesionales, era de una editorial también, se distribuía por kiosco, tenía una tirada más o menos grande porque se veía bastante en los kioscos, y venía con un CD, ¿vale? Un CD que si lo metías en tu ordenador tenías las páginas web offline y muchísimo contenido de música, vídeo, ilustraciones. Vamos, sí. Totalmente pirata hoy en día, pero en aquel momento no se enteraba Japón de nada. No. Y bueno, este en concreto fue un especial que hicieron de Kimagure y que venía con con muchísimas bandas sonoras y con muchísimos vídeos, todos los openings, bueno, genial. Y bueno, como podéis ver, esto ya fue un antes y un después en las revistas, hizo que prácticamente desaparecieran todas, ya el fanzine murió porque ya el aficionado no tenía esa necesidad, ya podía escribir su propio artículo en una página web o blog, ¿no? Sobre todo web, todavía el blog tampoco estaba tan... Y junto con la Dokkan apareció al poquito tiempo Minami, que era una evolución de un fanzine que no tengo tampoco ya, en blanco y negro y que existió y que creó Lázaro Muñoz. Y bueno, pues Minami y Dokkan fueron las dos publicaciones que durante muchos años dominaron y fueron prácticamente las únicas que informaban sobre lo que era el manga anime. Pero ya era la decadencia, ¿no? Duraron un poquito tiempo, realmente, un par de años a lo sumo, ¿no? Se empezó vendiendo muchísimo, pero ya ten en cuenta que en el momento que Internet estaba a disposición auge, de todo, ya no necesitabas pagar, y además esta revista era cara, 795 pesetas era caro. Sí. Entonces llegaba un momento que ya lo veías barato porque no lo conocías, pero ya después perdió su valor. Exactamente. Claro. Y hasta aquí el especial del fandom de los fanzines en España. Coaching Bob. Bueno, que muy interesante, ¿no? Todo este recorrido por los fanzines, las publicaciones de manga de aquella época, ¿no? De los 90. Y seguro que es mucha información que no conocíais, porque estamos hablando de los principios del mercado del manga en España, ¿no? Y cómo se promovían y cómo nos informábamos de las colecciones, ¿no? Y cómo evolucionó del aficionado a lo que hoy en día se conoce con los profesionales, ¿no? Las editoriales. Importantísimo decir que prácticamente todos, por no decir todos, los profesionales que nos hemos dedicado posteriormente profesionalmente al sector del manga, hemos empezado así. Hemos empezado con fanzines, tanto de industria audiovisual, de vídeo, como editorial. Y no solo eso, sino incluso los organizadores de eventos a día de hoy son también fans de la época. Si echas un vistazo por los fanzines te van a encontrar nombres que después han pasado por la industria de un modo u otro. Es bonito pensar, ¿no? Que al final todos los que nos dedicamos o nos hemos dedicado, ¿no? Profesionalmente al tema, nuestras raíces eran realmente desde el fenómeno fan, no desde la frialdad del negocio, ¿no? Era divulgación puro y duro, prácticamente era investigación periodística. Sí, era así. Y la verdad es que es bonito recordar ese tiempo, y también es interesante ver cómo ha cambiado totalmente la percepción del mundo, ¿no? A raíz de las nuevas tecnologías de internet todo cambia, y evidentemente hoy en día a nadie se le ocurriría pues hacer un fanzine en fotocopia porque nadie lo iba a leer. Es que hoy en día te enteras antes por Twitter de una noticia que por un periódico mismo, o sea que está clarísimo. Así que bueno, déjanos en comentarios qué te ha parecido esto. ¿Has vivido esa época? ¿No la has vivido? ¿Qué opinas de ella? Porque eso nos interesa muchísimo, ver cómo nuevas generaciones que no conocían esta época, al descubrir esto, ¿qué opinan? ¿Qué sentís? ¿Y cómo lo vivís a día de hoy, ¿no? Ahora a través de las redes sociales. ¿Es la misma sensación que os estamos transmitiendo o es diferente? Exactamente. Ya sabéis, dejadlo en comentarios, y si queréis que profundicemos en algo más relacionado con los fanzines, ya sabéis, le tenéis que dar al me gusta. Si le dais a muchos me gusta, haremos un vídeo especial hablando del fanzine Manga Line con todos los detalles de cómo empezó y cómo acabó. Vamos a poner un reto un poquito mayor, ¿no? Por lo menos 60 likes, ¿no? Venga, 60 likes. 60 likes, porque ya vamos a empezar a hablar de temas un poco más escabrosos. Claro. Y oye, que son archivos secretos, ¿eh? Así que si llega a 60 likes lo haremos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.